Bueno, buenos días, tardes a todos, a todas. Estamos esperando que terminen de conectarse quienes están sumando a la llamada y ya damos comienzo formal. Bueno, creo que estamos en condiciones de empezar. Eh, Gracias por tomarse el tiempo un viernes para participar de este evento que le está dando cierre a la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, que es un conjunto de eventos que este año estamos haciendo por tercera vez desde la iniciativa por los principios de derechos humanos en la política fiscal, que es un proyecto que hace unos 5 años reúne organizaciones que trabajan en temas de fiscalidad en América Latina y el Caribe, y que incluye a ASIG, al CELS, a De Justicia, Fundar, a INESCI en Brasil, a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, a la Iniciativa Global por los Derechos Económicos y Sociales, y al Center for Economic and Social Rights, la organización para la que trabajo. En esta jornada de cierre vamos a estar conversando sobre la cumbre ministerial que va a tener lugar en Cartagena a fines de este mes, y que va a buscar reunir a ministerios de economía de los estados de toda la región para promover una tributación internacional más inclusiva, equitativa y sostenible, más incluyente, equitativa y sostenible. Para este evento contamos con interpretación al y del inglés. Van a ver un globito en sus pantallas que les permite activar esa opción, así que por favor siéntanse libres de usarlo. Vamos a ir cambiando de idioma a lo largo de las presentaciones. Y con esas aclaraciones técnicas ya saltamos a la conversación con los y las panelistas que hoy nos acompañan. Esta conversación no podría tener más relevancia. América Latina y el Caribe tienen una deuda histórica con su población, por los niveles tradicionales de pobreza y desigualdad que la caracterizan, que se traducen en que existan violaciones masivas de los derechos humanos a lo largo de la región, en especial para algunos grupos. Esta situación o esta tradición de la región hoy se ve reforzada por una serie de crisis y emergencias que atraviesa el mundo, que no repercuten en todo caso de la misma manera en el norte y en el sur, y que hacen que sea más urgente que nunca discutir temas de fiscalidad y de tributación en particular, porque estos problemas o desafíos que hoy enfrentamos no son cuestiones naturales, son consecuencia de una serie de decisiones políticas que incluyen las decisiones de política fiscal. Catalizar esos debates de cómo alinear la fiscalidad con los derechos humanos y para enfrentar otros desafíos propios de la región suele ser difícil. Y la Cumbre de Cartagena nos da entonces una oportunidad única de reunirnos para promover esas discusiones. Con el objetivo de que esas discusiones sean lo más abiertas y robustas posibles, convocamos a un grupo de personas que están en condiciones ideales para contarnos más sobre qué va a pasar y cómo podemos involucrarnos en ese proceso. Y la primera de ellas es María Fernanda Valdés, que es viceministra técnica del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Colombia. El Ministerio tiene mucha suerte de tenerla a María Fernanda en su equipo, y queremos conversar con ella inicialmente sobre qué podemos esperar de esta cumbre, cuál es el propósito, qué sucederá después de Cartagena y en qué va a consistir también esta cumbre ministerial. Así que sin más, María Fernanda, te paso la palabra. Hola María Emilia, un saludo muy especial a todos y a todos. Jorge, Dereye, Susana, en verdad es un gusto volverme a encontrar con ustedes y los esperamos aquí con los brazos abiertos en Cartagena para la próxima cumbre. Entonces, los objetivos de la cumbre son muy claros, son dos. Lo primero es digamos, esta plataforma que se está formando para discutir los asuntos tributarios para América Latina. La idea es lanzarla desde este espacio que vamos a tener en Cartagena. Entonces, ese es como el primero de los objetivos. El segundo de los objetivos es definitivamente crear una priorización de temas para la agenda que América Latina va a estar discutiendo en los próximos años. Entonces,
Esto me gustaría también decir que, tal como lo decías tú, María Emilia, pues cobra relevancia en los momentos que estamos viviendo. Nosotros como América Latina estamos muy tarde para empezar estas discusiones conjuntamente de temas tributarios. Nosotros tenemos unos desafíos históricos que nosotros ya debimos haber pasado por esto, de tener unos espacios para la discusión. Tenemos unos desafíos históricos de desigualdad, de pobreza, que uno no entiende cómo antes no nos habíamos puesto a trabajar conjuntamente. Pero tenemos unos desafíos nuevos, que es el desafío del cambio climático. ¿Cómo vamos a financiar todo lo que se viene en temas de adaptación y mitigación de cambio climático? Creo que hace 2 días fue como el día más caliente de la historia, salió por ahí en las noticias. Y bueno, entonces a nuestros desafíos de siempre se viene un desafío nuevo, que no sé si llamarlo nuevo porque desde hace mucho tiempo sabíamos que esto iba a pasar, pero implica una cantidad de recursos enorme para todos los países y sobre todo para América Latina y varios países que son altamente vulnerables al cambio climático. Entonces llega en un momento ideal, llega tarde, pero llega en un momento ideal para meterse en una discusión de cómo van a ser los países de América Latina para financiar todos los desafíos históricos y nuevos que tenemos. Entonces, esos son los 2 objetivos que tenemos: plantar esa plataforma, que sea una plataforma permanente y que posiblemente nos acompañe en las próximas décadas, de un espacio donde todos nos podamos poner de acuerdo. Y segundo, plantear ya desde hoy unos temas prioritarios que son los que vamos a trabajar en los próximos años. ¿Cómo se ha pensado esta cumbre ministerial? Pues a la cumbre nos van a acompañar 13 estados de 13 países, de los cuales ya 8 confirmados van a ser ministros y ministras de Hacienda, ¿no? Pero además, y yo creo que esto es muy importante, pues hemos logrado que en esta cumbre nos acompañe también los organismos internacionales y también la sociedad civil y también el sector empresarial, para que sea algo muy, que los consensos a los que lleguemos sobre los temas prioritarios pues sean muy fundamentados y no sea solamente una cosa de gobierno, sino que sea una cosa también de sociedad civil, de sector empresarial y algo muy amplio para que pueda mostrar en verdad que hay un consenso. Vamos a estar 2 días en Cartagena conversando sobre estos temas. El primer día va a ser sobre todo un día para presentar la apuesta de la gobernanza, cómo debería ser esta plataforma, qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Y además se firmará conjuntamente con los ministros y ministras una declaración ministerial sobre estos acuerdos. En el segundo día va a haber un evento con Joseph Stiglitz, que nos acompaña y va a ser como su gran presentación, pero además vamos a tener un panel donde la sociedad civil y el sector privado y el sector de gobierno pues harán sus respectivas problemáticas, hablarán de sus respectivas problemáticas y además se definirán precisamente esos temas que van a ser prioritarios. Entonces, esos son como los objetivos y así más o menos es como se tiene pensada la cumbre. Muchas gracias, María Fernanda. Si quieren dejar preguntas sobre esta presentación en el chat, podemos retomarlas para el final de las presentaciones. Si no, tal vez use la oportunidad al final de la llamada yo para preguntarte en especial sobre cómo se imagina un poco lo que sucederá después de Cartagena, ¿no? Con el lanzamiento de la plataforma o la suscripción de la declaración. Pero en esta instancia quería retomar un comentario que hiciste recién sobre la trascendencia de que intervenga más de un sector en las discusiones que se vienen, y para eso querría darle la palabra a Susana Ruiz, que es la coordinadora global en justicia fiscal para Oxfam Internacional, y a ella querría preguntarle un poco más sobre las oportunidades para la sociedad civil durante la cumbre, en términos de los eventos que van a tener lugar, qué objetivos estaría buscando, promoviendo la sociedad civil allí, y formas de involucrarse tanto para quienes puedan viajar a Cartagena como para quienes quieran seguir el proceso, pero con otros mecanismos. Así que, Susana, te dejo la palabra. Ah,
Perdón, que no conseguía desbloquearlo. Muchas gracias, María Emilia, y un gusto poder estar compartiendo este panel aquí. Y también, como decías al principio, es un momento fundamental porque estamos a pocas semanas ya de esta cumbre de Cartagena. Déjame que empiece insistiendo en que para nosotras, las organizaciones, los movimientos, las plataformas, las redes de la sociedad civil, el que haya una voz de la sociedad civil en estos espacios, en la cumbre, en los grupos de trabajo, en los espacios de decisión, es fundamental. Lo que hemos visto es que en el pasado hay una enorme dificultad para conseguir avances porque se da mucho más en las reformas tributarias porque hay un espacio mucho más importante o hay un reconocimiento más importante a las voces que vienen de determinados sectores del empresariado, etcétera. O de la captura política también que se produce en algunas de las decisiones que se toman por parte de algunos gobiernos. Por eso, que esta cumbre tenga lugar y que se garantice que en la cumbre, en los espacios de gobernanza después, hay una voz, una legitimidad para la participación de la sociedad civil es fundamental, más aún cuando en algunos países, además, esta participación está extremadamente cuestionada. Así que una de las peticiones que tenemos fundamental es garantizar y construir claramente cuál va a ser esta legitimidad en los distintos espacios que se van a dar. Pero el primero va a ser la oportunidad que se crea en Cartagena. Lo que hemos venido haciendo justamente desde hace unos meses, desde que se anunció la convocatoria de esta cumbre, es coordinar un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de redes, de plataformas, los sindicatos también que están participando, para intentar movilizar, crear un movimiento amplio que articule el acompañamiento alrededor de esta cumbre, que la acompañe desde un impulso político, también desde un impulso de coordinación que represente realmente la voz de organizaciones con una cobertura e intereses y temas que sean amplios, es decir, que no seamos solamente una discusión académica, que sea una discusión que recoja el para qué, la importancia de los cambios que se tienen que producir, y también porque creemos que esta cumbre en Cartagena es el punto de partida de un cambio que tiene que ser más importante. La plataforma después es lo que realmente va a dar vida a las reformas que se puedan articular en el seno de la región. ¿Qué es lo que estamos planteando? Al margen de todas las actividades que hemos venido realizando en estos últimos meses, y esta semana hemos estado en Panamá en un esfuerzo por convocar organizaciones de Centroamérica y de Caribe y juntar esas voces también, que ha sido fundamental, lo que vamos a tener son varios días de eventos. Primero, los 2 días anteriores a la cumbre, el 25 y 26 de julio, tendremos un encuentro en el que estaremos como afinando las recomendaciones que desde la sociedad civil estaríamos haciendo entrega a los ministros, a los gobiernos participantes, pero también a aquellos que no vayan a estar solamente en Cartagena, porque es importante que eso no se vea solamente como un acto de quienes están allí sentados en ese espacio en Cartagena. Tiene que ser una cumbre que le hable al conjunto de la región. Entonces, el 25 y 26 estaremos trabajando justamente para tener un manifiesto, unas recomendaciones que hagamos que podamos hacer entrega a los distintos gobiernos. El 28 en la mañana, durante la cumbre ya, tendremos un espacio en el que un representante de la sociedad civil podrá estar planteando esas demandas y podrá tener una discusión mucho más amplia con los gobiernos participantes. Pero lo que queremos es estar trabajando la cumbre antes, durante y después. Por eso vamos a intentar aunar también una lista amplia de organizaciones que tengan interés en estar haciendo seguimiento de la cumbre, personas, expertos, etcétera, a quienes les podamos estar convocando para compartir qué es lo que está pasando en Cartagena, cuáles son los resultados de las discusiones que se están produciendo allí, pero también después cómo podemos construir un movimiento más amplio y cómo podemos seguir dando pie a que las organizaciones que ahora se están juntando, que muestran el interés y están reconociendo que es una oportunidad histórica, siguen haciendo un seguimiento con sus gobiernos para que el resultado de aquello que se ponga en marcha a partir de la cumbre de Cartagena responda a los intereses que estamos levantando, que no sean solamente cuestiones técnicas, que sean respuestas
que tengan como eje central la necesidad de abordar los impactos en términos de desigualdad y derechos humanos, y que también recoja la voluntad de conseguir cambios que solamente entre ellos los gobiernos no podrían, de forma aislada, no podrían estar consiguiendo. Lo que vemos es que es una oportunidad también para conseguir que aquellos cambios que antes nos han podido producir las dificultades en algunas reformas, ahora por el esfuerzo colectivo puedan tener un mayor sentido para la región. Y esto genere también una capacidad de estar abordando un peso en la voz de los países de la región fuera de las discusiones internacionales mucho más importante. Así que lo que diría es que esperamos que esta cumbre reconozca, legitime y convoque una participación permanente de la sociedad civil en el marco de gobernanza, que por ello estamos convocando a muchas organizaciones, a muchas personas para estar participando en Cartagena, pero todos aquellos que no puedan estar participando pueden estar conectados a través de las personas que estamos aquí también, para poder estar siguiendo antes, durante y después las propuestas que estaremos levantando, con un manifiesto que estaremos cerrando antes, con unas recomendaciones a gobiernos que les haremos llegar en la misma cumbre, y con unas propuestas de cómo se va a articular de forma concreta ese trabajo y esa construcción de propuestas a partir de la cumbre, con los siguientes espacios que se vayan construyendo. La cumbre es un punto de partida, pero no tiene que ser un final. Es una oportunidad para construir una agenda que nos permita por fin colocar temas fundamentales como la lucha contra la evasión fiscal, cómo tiene que ser la tributación de grandes corporaciones, cómo se puede abordar justamente esa lucha contra el cambio climático desde las reformas tributarias, o las reformas sobre la riqueza. Reformas que en estos momentos son difíciles a veces de encajar en algunos marcos nacionales, pero que con el esfuerzo colectivo le puede dar una dimensión completamente diferente, pero sin recordar el para qué, la lógica, la razón de ser, por qué estas luchas tan importantes tienen que estar construidas con un eje de derechos humanos y de lucha contra la desigualdad. Esta cumbre no sería más que un espacio técnico, y tiene que ser la expresión de una voluntad política de responder a las crisis fundamentales a las que aborda la región, con el papel de la sociedad civil muy dentro desde el primer momento de la construcción de la cumbre, pero también de la nueva plataforma que se va a estar articulando. Gracias, Arena. Gracias a vos, Susana. Y justamente con este punto que estás haciendo acerca de la importancia de que la cumbre no se convierta simplemente en un foro de discusión técnica, ¿sí? Sino que sea un proceso político con finalidades claras y movilización de distintos sectores, voy a pasarle la palabra a Jorge Coronado, quien es sociólogo y tiene estudios en ciencia política de la Universidad de Costa Rica, una maestría en economía política de la Escuela de Estudios Superiores de Berlín. Jorge es miembro del Consejo Directivo de la Tindad y del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Y a él querría pedirle que nos cuente un poco más sobre dos procesos. Uno, sobre el tipo de demandas y formas de participación social que se podrían empujar desde la sociedad civil. Y dos, y en particular, sobre algo que ya mencionó Susana, pero que Jorge estuvo liderando en los últimos días, que son los reclamos específicos de Centroamérica y el Caribe, porque es cierto que la región tiene sus subregiones con sus particularidades, y es importante que empecemos a conversar sobre cómo afirmar reclamos y demandas que pueden ser específicos de cada espacio. Así que con eso, Jorge, te dejo la palabra. Gracias, buenos días, y gracias, María Emilia, por la invitación, y qué gusto compartir este panel con María Fernanda, con Susana, Olivia, Dereye, gente con la que venimos trabajando estos temas desde hace muchos años, y que esperamos después de Cartagena se profundice aún más todas esas mecanismos de comunicación y coordinación. Yo decía ahora, para abordar lo primero que me preguntabas, María Emilia, en Panamá, en nuestro evento, que tenemos muchos años de estar tratando de que las instancias de integración en América Latina incorporaran el tema fiscal. Lo hemos hecho casi desde el surgimiento de la CELAC, y siempre
no logramos concretar esa posibilidad. Y en ese tanto nos parece un gran avance el que hoy el gobierno de Colombia, con el respaldo de los gobiernos de Brasil y Chile, estén promoviendo esta iniciativa de cumbre ministerial. Entonces, por supuesto, tenemos un gran interés, uno, de que se escuche las diversas propuestas y miradas de una sociedad civil que es muy diversa, con múltiples actores, y segundo, que efectivamente de Cartagena puedan salir resultados de continuidad para empezar a abordar en forma más estructural estos temas tan urgentes, ¿verdad? Tan urgentes. Ahora en Panamá quedó en evidencia cuando juntamos tanto a organizaciones de Centroamérica y del Caribe. Lo primero que quedó en evidencia es que somos dos subregiones que por sus características de economías tan pequeñas, muchas veces quedamos invisibilizadas como subregiones en el contexto regional y aún más en el contexto global. En ese tanto, fue importante conocer la mirada y los diagnósticos que hacen las organizaciones. Y en materia fiscal, ¿verdad? Somos dos subregiones con problemas muy graves. Tenemos situaciones de bajísima carga tributaria, o el caso del Caribe, donde la carga tributaria es más alta, pero al igual que en Centroamérica y que en América Latina, los impuestos están sustentados en impuestos indirectos al consumo, que eso acentúa los niveles de pobreza y de desigualdad. Centroamérica tiene en promedio un 55% de su población viviendo en la pobreza, y si tenés el eje de los ingresos tributarios son el consumo, pues ahí tenemos una situación muy, muy grave. Lo segundo, ver que somos una región que le apostó, dos subregiones que le apostaron a los privilegios fiscales como mecanismo de desarrollo económico. Y obviamente eso es realmente grave, que profundiza todas las asimetrías sociales. Y bueno, acá en Panamá se planteó la necesidad de cómo revertir esa realidad de la evasión, del fraude, de los privilegios fiscales que están erosionando las condiciones, las finanzas públicas de nuestros países y provocando a la vez, entonces, que los estados recurran a endeudamiento. Y aquí tenemos una cadena o un círculo muy perverso en materia de oportunidades. Eso tomó un buen tiempo. Hay un conjunto de aspectos que se plantearon a ver cómo hacemos que en Cartagena tenga una prioridad también, o post Cartagena, el debate urgente que tiene la región de cómo transformamos nuestros sistemas tributarios altamente regresivos. Y lo tercero, se planteó los limitadísimos, por no decir nulos, espacios de diálogo entre sociedad civil e instancias gubernamentales en estos temas de fiscalidad. Quedó en evidencia que no existen en el CARICOM, no existen en Centroamérica, y obviamente esto es posiblemente homologable a toda nuestra región. Este tema también lo queremos poner en ese manifiesto que hablaba Susana como parte de las recomendaciones centrales que se están colocando desde dos subregiones. Y por último, señalar que algo importante que
se puede concluir de Panamá es que incorporamos a diversos sectores, decía, organizaciones de mujeres, organizaciones que trabajan los temas de la discriminación a poblaciones LGTBIQ, de sectores indígenas y especialistas. ¿Y qué queda en evidencia? Queda en evidencia que en el conjunto de las organizaciones sociales los temas fiscales no están incorporados en sus agendas. Este fue un aspecto central que no podemos transformar o colocar esta discusión como una prioridad de la agenda política en América Latina y el Caribe si no logramos también que se incorporen los temas fiscales en las agendas de los movimientos, de nuestros movimientos sociales. Que ahí la gente hizo los links de fiscalidad, que no es solo captación de impuestos, sino que es fiscalidad y derechos humanos, fiscalidad y género, fiscalidad y etnia, fiscalidad y servicios públicos, fiscalidad y educación, y ahí fuimos interrelacionando, y es cuando las organizaciones comprenden que no estamos hablando exclusivamente de términos técnicos tributaristas, que es una mirada más holística, digámoslo así, y que por tanto es necesidad de que las organizaciones y la sociedad civil en su conjunto coloque este tema en prioridad. Termino diciendo, vamos a Cartagena con muchas expectativas. Esperamos que efectivamente tengamos niveles de intercambio. Ahora María Fernanda nos reseñaba a grosso modo cómo va a ser esa agenda. Esperamos que esos 2 días sean muy intensos y que la delegación de organizaciones que vamos a estar ahí presentes en la misma cumbre podamos efectivamente tener los espacios para interactuar, para hablar con los distintos gobiernos, entendiendo que tenemos realidades muy diversas, que aquí se conjuga las realidades nacionales, subregionales y regionales, y tratar de conjuntar todo ese complejo escenario en propuestas y en viabilidad en beneficio de nuestras ciudadanías y de nuestras sociedades, y al final es lo que buscamos en general, tanto desde la función pública como desde la sociedad civil. Yo lo dejaría por ahora por ahí, María Emilia, para no quitar más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. De hecho, venimos espectacular con el tiempo, así que si quieren ir compartiendo preguntas por el chat, sea con la función de preguntas y respuestas o directamente en el chat, podemos ir recopilándolas para el segundo momento de esta conversación. Bueno, y tratando de retomar este punto que decía Jorge de la importancia de considerar las particularidades nacionales, subregionales, pero de una forma que contribuya a una coordinación internacional, quisiera darle la palabra al cuarto panelista, que es Dereye Alemayehu, es el coordinador ejecutivo de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. Con Dereye vamos a hablar en inglés, así que ahora voy a cambiar momentáneamente de idioma, pero siempre está disponible la función de interpretación en esta llamada. So, hi Dereye, I wanted to ask you, thank you. Thank you very much for this opportunity. First of all, let me introduce the Global Alliance for Tax Justice. Because when you introduced Jorge, you forgot one of his very important credentials. He is my boss. He is member of the Coordination Committee of the Global Alliance for Tax Justice. The Global Alliance, by the way, was created in Lima. Red Justicia Fiscal is a founding member,
And the chair of the Global Alliance for Tax Justice today is Luis Moreno, who is in Peru. So Global Alliance is not an outsider to Latin America. It was born there, and it is being led also by Red Justicia Fiscal. This is very important. And we are a southern-led global coalition. We have Africa, networks in Africa, Latin America, North America, Europe, and Asia. We constitute a global board composed of 2 representatives each, and these 10 are the governing organ of the coordination, and we are a very small secretariat to coordinate it. We also work in different alliances. For example, Suzanne is not my boss, but my colleague. We are together founding members of the ICRIX steering group. We work together in that steering group as well. We work with the financing for development mechanism, in which we work with LatinDad and many Southern American, Latin American institutions, following up things around the financing for the development process. Okay, I have 3 points to make. I will not go into details. The first is, I want to emphasize Latin America and the Caribbean are in the South. They are part of the global South. Brazil is ours. Chile is ours. Mexico is ours. I say this because in international financial and fiscal tax discussion is about those dominated by G7, processes dominated by G7, and processes which should bring together Southern countries to fight for their taxing rights. So in Cartagena, the emphasis should be for us, for me, and whenever we get the opportunity, it is to show this. There is a G7-led process, which is about keeping the status quo in which profits are shifted to their jurisdictions, in which their multinationals are not paying their taxes. They want to keep this system. We have to fight it in that case. This summit, I'm obviously clear that it is a regional, it has a regional aspect, but in its international dimension, it has to be seen as part of the movement of the global South to defend their taxing rights, to prevent tax dodging by multinationals. So in that, my emphasis and the challenge we have to put on the summit is to consider themselves as part of the global South, fighting for equitable distribution of taxing rights globally. This is very important. I am encouraged in this because Mr. Ocampo, not only when he was the president, chair of ICRIC, but also after he became finance minister in Colombia, was emphasizing this in all his speeches at the United Nations, which I was able to follow during the last 50 forum meetings, emphasizing about this process. This is very important, to consider it as a part of a Southern movement to defend taxing rights of developing countries. The second one is, it cannot now be just a discussion about fiscality in general. There are 2 processes parallelly going around in the world, on which countries must take decisions and have a position. The first one is, there is the OECD-led process, the inclusive framework. They are putting pressure on countries to sign up to something that is not going to be in their benefit. I can't go into detail, but we might not have the time for that. They are trying to, they have been doing on this with whole propaganda for 10 years, and now they have come with a so-called solution that considers only 10% of global profit and targets only 100 multinational companies. And they want to make this a global rule and to try to formulate for 10% of the global profit. And 90% will be taken care of as usual without any possibility of developing countries taxing multinationals the way they should. So there is a duty of developing countries
to stop this from going further. They have to not to sign to it. What are they doing? They are trying to force our countries to sign it, but they are not going to sign it. The 4 minimum program, we're discussing this during the Panama event, the 4 minimum standards, they are forcing countries to accept it, even if they are not, although they are not participated in the formulation. But America, US has not signed it. Now again, they want to push through this multilateral convention in which countries will be forced to give up unilateral actions in which they are not going to get anything. I will not go into this detail, but at any rate, there is a challenge that our government should not commit our countries into agreements which are going to be their disadvantage, which are going to lock them into an agreement that is going to affect their, not only not improving, but worsening their fiscal situation in the future. This is what blocking the OECD process should be taken as a challenge for developing countries, which includes all of Latin America. The second one is there is a very encouraging process which has opened up at the UN. The Africa Group tabled a resolution. It was supported by the G77. It has become a UN resolution, and there is a process opening up. Latin American, Caribbean countries should be part of this historical process and bring this process to its conclusion. So I have 3 things I said. First, let's remind Brazil belongs to us, not to G7. Chile, Mexico, all are ours, so they have to understand themselves as part of a global South movement, collaboration to improve international taxes. Domestic level, continental level collaboration is always good to harmonize our, their outward going, and then to harmonize their domestic tax regulations. That is all very important, but you cannot ignore the global dimension. There, they have to stand with the global South. They have to work together to block the disadvantages OECD-led process. It is not democratic. They can co-opt some countries, but you can never democratize oligarchy. The G20, these are all structures created to undermine the role of the United Nations, because in the United Nations, countries are equal. So we have to challenge our governments in the global South to be supportive of the UN process and to reject the OECD deal, which the deal of the rich is under preparation. So if I come to Cartagena, I will come with these 3 demands, and Maria Fernandez will help me to address it to the ministers. Thank you very much. Thank you, and we hope you do come to Cartagena with all these demands. Tenemos tiempo para hacer lo siguiente, si les parece. Hay algunas preguntas puntuales para las distintas intervenciones, entonces hacemos o les facilito esas preguntas puntuales y después les hago una pregunta unificada con ánimo optimista a cada quien para cerrar el panel, si les parece. Y con eso empiezo con una pregunta que nos dejaron para Jorge, y esto en la medida en que no aparezcan otras cuestiones más urgentes de preguntas por el chat. Pero con ese plan la pregunta para Jorge es, ¿qué otros mecanismos de recolección de impuestos que no sean basados en el consumo pueden ser más inclusivos o menos victimizantes para los sectores más vulnerables de la población? Una pregunta ideal y difícil para compartir algunas ideas. No, es el médula, el corazón de nuestra narrativa en materia fiscal, porque hemos venido diciendo que la progresividad de los sistemas tributarios se logran cuando se modifique la lógica de sustentar los ingresos tributarios en impuestos indirectos. Apostamos a impuestos directos como son el patrimonio, las herencias, donaciones, las rentas de capital y por supuesto estamos hablando de los impuestos a la riqueza. Hemos venido cada vez más y en el marco de la pandemia en nuestra región se puso
en debate este tema de cómo aquellos sectores más ricos que hoy o evaden o eluden o tienen bajísimas tasas impositivas y cargas impositivas, hoy deberían efectivamente contribuir aún más. Ese es el gran eje. Es un eje complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente las élites económicas van a presionar a los gobiernos para que cuando hablamos de reformas tributarias no se ponga el acento en las reformas tributarias que apuesten a impuestos directos al patrimonio o a la riqueza. Ya tenemos un ejemplo interesante con Colombia, todo el proceso de la reforma tributaria en esa dirección, pero también hemos visto lo que ha pasado en Chile, ¿verdad? Con la propuesta de reforma tributaria, donde se ha impedido que estas propuestas se profundicen. Entonces, lo resumo diciendo, mientras no gravemos el patrimonio y la riqueza, no vamos a poder romper el círculo de la pobreza en América Latina y principalmente de la desigualdad. Y esta, que es una discusión, se podría plantear o decir casi teórica en América Latina, que somos el país, el continente más desigual del planeta, es necesarísimo. Y en sus regiones como la de Centroamérica o el Caribe, donde en Centroamérica de los 10 países más desiguales, 3 son de Centroamérica, acá tenemos efectivamente una tarea urgentísima e impostergable sobre este tema de una tributación progresiva que apueste a aquella vieja consigna que el que más tiene, más pague. Esa hay que convertirla técnicamente en una realidad. Gracias, Jorge. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio en el plan original porque hay 2 preguntas para todo el grupo que nos dejaron en el chat que me gustaría que puedan atender antes de hacer la pregunta de cierre, y son las siguientes. La primera es cómo impulsar espacios internacionales entre el sur global y el norte global para armonizar mecanismos tributarios y de transparencia. Y ahí tal vez sumo una subpregunta que yo tenía para Dereye, que era cómo impulsar un poco la agenda de los debates que están iniciándose en el marco de las Naciones Unidas en América Latina, donde ese debate no parece estar tan central en la agenda. César, por ejemplo, hace poco hizo un mapeo de las remisiones que se están haciendo para el informe que el secretario general de Naciones Unidas está construyendo, y la intervención de países de América Latina es muy baja. Entonces, hago una subpregunta que especifica esa primera pregunta que nos comparte Mariana por el chat, y hay una segunda pregunta para todos y para todas las personas que expusieron, que es cómo cambiar las narrativas de eficiencia y los beneficios tributarios que tienen las grandes compañías en nuestros países, defendidos fuertemente con el argumento de que generan inversión, empleo y desarrollo. Sí, este es un argumento que escuchamos muy frecuentemente cada vez que hacemos este tipo de presentaciones. Pero si les parece, volvemos al orden inicial, empezando con María Fernanda para que atienda ambas o cualquiera de las 2 preguntas. Bueno, pues muchas gracias. No me quería ir de este evento sin hacer una reflexión, y es que esta cumbre, aunque ha sido, digamos, convocada por el gobierno de Colombia, y aunque ha sido acompañado por otros gobiernos como el de Chile y el de Brasil, yo estoy completamente convencida que sin el involucramiento de la sociedad civil, esto no hubiera sido posible, ¿sí? Pues los que venimos, ahí decía Jorge, recordando un poquito años atrás, los que venimos viéndonos en estos espacios tantos años, sabemos que la presión desde la sociedad civil ha sido fuerte y ha sido de exigir espacios
como estos a nivel de sociedad civil, pero donde también los estados tomen decisiones y los que hacen política pública tomen decisiones. Entonces no me gustaría irme de este evento y de esta semana que se está conmemorando, tercera semana por la justicia fiscal y los derechos humanos, pues hablar del rol fundamental que han tenido ustedes en esta agenda y que van a seguir teniendo en el futuro. Yo creo que involucrar a la sociedad civil ha hecho que este proceso sea completamente incluyente y yo creo que va a hacer que esto sea un evento y un proceso a largo plazo sostenible y además mucho más justo, ¿no? Sentar a los gobiernos con el sector empresarial pues casi siempre pasa. Para eso tenemos muchos espacios, pero sentarlo con la sociedad civil, con la academia, con todo esto y tomar decisiones a nivel de gobierno sobre temas tributarios, pues esto es algo único. Entonces, solamente resaltar eso. Y sobre lo que ustedes estaban diciendo de beneficios tributarios, yo siento que cada vez, incluso desde la academia y desde ciertos sectores, hay más, se está un poquito devaluando esa idea de que los beneficios tributarios pues es la única forma de generar desarrollo, ¿no? Y aunque en nuestros países sigue bastante fuerte, yo siento que en los últimos años ha bajado, al menos aquí en Colombia, pues en la última reforma tributaria logramos reducir en buena parte de los beneficios tributarios a las empresas, a las mineras, y muchas de esas reducciones pues fueron fundamentadas por estudios. Aquí hubo una misión de beneficios tributarios que no era, digamos, de una gente con una visión muy alternativa, todo lo contrario. O sea, una misión que vino de unos señores, muchos trabajando para la OCDE, de universidades americanas, y llegaron con esa idea de que los beneficios tributarios pues tienen sus límites y que no es la panacea para el desarrollo, incluso a veces es todo lo contrario. Entonces yo con eso cerraría, que estamos avanzando, digamos, en esa discusión, y yo siento que es importante verlo. Hace 10 años no era así. ¿Sí? Hace 10 años casi que nadie comentaba en contra de los beneficios tributarios. Y poco a poco lo vamos mostrando, y yo creo que lo que pase aquí en adelante en nuestros países y en las reformas tributarias que se vienen, pues de pronto va a lograr mostrar que otra forma de hacer política fiscal es posible. Gracias, María Fernanda. Es muy alentador escuchar ese diagnóstico que por otra parte comparto. Susana. Gracias. Déjame empezar también por esta idea de los incentivos tributarios, mal llamados incentivos porque son más privilegios tributarios y generan beneficios solamente para una parte de la economía, pues generalmente las grandes corporaciones, y muy poco para los estados y menos para el conjunto de la sociedad. Yo creo que la realidad es que quien ha estado construyendo esta idea de que es positivo mantener este tipo de privilegios son quienes se han beneficiado de ellos. Por eso el problema no es una cuestión técnica, que hay docenas, María Fernanda lo mencionaba, hay muchos análisis, hay literatura, hay todo tipo de metodologías que reconocen que son recurrentes, que son no necesarios para la inversión, que no generan ese retorno y que además pueden tener un efecto perverso incluso en contra del propio desarrollo de los países. Pero aún y todo, aún con todas estas evidencias, no es fácil para muchos gobiernos o no han tenido la capacidad, la voluntad política de revisarlos. Por eso quizás lo que hay detrás de los beneficios, de los privilegios tributarios, es una captura política por aquellos que se benefician de ellos. Lo que nos toca es cambiar esa lógica, cambiar la narrativa. Parte de los objetivos que podría tener justamente el trabajo de la Cumbre de Cartagena y de la nueva plataforma que se constituya es buscar una forma de responder de forma colectiva y coordinada con voluntad política a esta cuestión. Pero es el mismo problema que podemos estar viendo en otras reformas tributarias. Cuando planteamos que es importante avanzar sobre un impuesto a la riqueza, lo que nos dicen es que eso puede generar distorsiones en el crecimiento económico, etc. Lo que hemos visto es que durante la pandemia, desde la pandemia, la riqueza de los ultrarricos ha crecido un 21%, 5 veces más rápido de lo que ha crecido el Producto Interior Bruto de la región. Tenemos una región que ha ido, que está en el epicentro de todas las crisis, y en cambio
una élite de menos de 100 personas ultra ricas que han visto cómo ha crecido su riqueza. Realmente lo que estamos viendo es que el crecimiento, la riqueza, se genera solamente para unos pocos y se aprovecha por esos pocos, pero esas élites económicas y empresariales generan esas narrativas que luego van dominando los discursos políticos y mediáticos. Creo que también hay un reto muy importante con estos beneficios tributarios que tiene que ver ahora con el abordaje de las nuevas políticas de inversión verde. Hay una posibilidad también de abordarlas de forma colectiva con otros, entre varios gobiernos. Son las mismas empresas quienes se acercan a los gobiernos para poder poner en marcha esas medidas, no porque sean inversiones de verdes, tiene que ser una excusa para repetir los errores del pasado. Podemos estar encontrándonos con que actividades que puedan generar que puede ser positivo en esa nueva transición energética o económica, pueden tener unas distorsiones económicas después muy grandes si repetimos los errores del pasado. Entonces, esto es un aspecto fundamental y quizás debería ser uno de los elementos centrales a estar en la agenda también de los gobiernos en la nueva plataforma. Y sobre la idea de crear una conexión global norte-sur en la justicia fiscal, creo que no hay un momento más oportuno que este, porque realmente compartimos las preocupaciones, compartimos las realidades de a quién afecta, es decir, quiénes son a quién está dejando de lado la falta de unas reformas tributarias mucho más potentes, más ambiciosas, más progresivas, más cercanas a la voluntad de romper con las desigualdades. Hay esfuerzos que se están dando ya, la Alianza Global, como contaba Derek, es parte de esa forma de coordinar las agendas, pero necesitamos que vaya más allá de aquellos que trabajamos solamente los temas de fiscalidad. Creo que lo que puede tener sentido en conectar estas agendas es crear un movimiento mucho más amplio entre movimientos de distintos ámbitos, entre distintas luchas, que sea un paraguas realmente para demostrar que poder acabar con determinados impactos negativos para la sociedad significa también que tengamos que poner en el centro esas políticas tributarias. Y eso nos conecta a todas las redes, organizaciones y movimientos de norte o sur, pero ya hay algunas organizaciones que juegan ese papel bisagra. Ahora lo que necesitamos es poder utilizar estas oportunidades políticas para darle un amplificador mucho más importante y demostrar, con ejemplo de la Cumbre de Cartagena, que estén participando organismos internacionales, que estén participando como observadores también personas conectadas con otras lógicas, lo que nos permite es plantear que tiene que ser un momento de solidaridad. Lo que sucede en América Latina puede ser histórico, pues a la primera región, por ejemplo, que aborde temas de coordinación en tributación de la riqueza, tiene que ser también una región que pueda romper con dinámicas de poder mal ejercido en aspectos, en negociaciones internacionales, esa solidaridad internacional expresada desde las redes, desde los movimientos, pero también desde otras instituciones, puede ser clave para demostrar cuánto se espera de este proceso. Muy claro. Gracias, Susana. Jorge, sobre las mismas preguntas o alguna de ellas que quieras elegir. Voy a tratar en 3 minutos de abordarlas. Mira, a ver, nosotros, insisto, seguimos hablando, y como bien decía Susana, de privilegios fiscales, no incentivos. Y privilegios fiscales porque los basamos en 3 aspectos de estos supuestos incentivos. Uno, concentrados en sectores muy específicos corporativos. 2, altamente opacos. Nadie sabe, no hay datos fiables de quiénes se benefician, cuál es la contribución, costo-beneficio de este tipo de medidas. Y 3, privilegios fiscales, porque se convirtieron no en medidas temporales de estímulo, sino en medidas permanentes. Ahora bien, Centroamérica y el Caribe somos la constatación empírica de que estos privilegios ni generan crecimiento económico, ni generan inclusión social, ni generan mejores cifras macroeconómicas en nuestros países. Somos las 2 subregiones campeonas en privilegios fiscales y somos las 2 subregiones que concentran la mayor índice de pobreza y desigualdad a nivel continental.
Así que ahí tenemos la constatación, más allá de los estudios, que demuestra que esta lógica de privilegios fiscales tiene por sentido facilitar y aprovechar el Estado para reproducir aún mayores tasas de ganancia de las élites económicas. Y por eso lo ponemos desde Centroamérica y el Caribe como algo central a abordar en la discusión tributaria en nuestra región. Y debemos que la gente comprenda, ¿verdad? Cuando uno compara estos incentivos o privilegios fiscales y los compara con las ayudas sociales, lo vemos, las ayudas sociales le escudriñan públicamente a quién va un bono, a quién va una ayuda, se sabe, los medios de comunicación salen denunciando cosas que se le brindó a estas y a otras familias, pero eso no sucede con estos privilegios fiscales por la opacidad que tienen de lo que reciben. Así que ahí tenemos un aspecto central a abordar y prioridad para nosotros en esta discusión en Cartagena. Sobre norte-sur, efectivamente, se vienen haciendo esfuerzos. Nosotros vivimos la Alianza Global, este ejercicio de organizaciones del norte con organizaciones del sur, tratar de articularnos. Y hoy venimos hablando desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe de la necesidad de promover una gran coalición por la justicia fiscal, una coalición de movimientos, de organizaciones, para efectivamente poner a los distintos movimientos que no son especialistas, que no conocen el tema de la fiscalidad, en la línea de que este es el debate urgente necesario realizar en nuestra región. Así que es fortalecer, y en la Alianza Global venimos norte-sur, pero potenciar principalmente la cooperación sur-sur. Nos hemos dado cuenta que no nos hablamos con los compañeros y compañeras de África, de Asia, que están viviendo casi los mismos problemas en este marco de globalización total, neoliberal, y en materia fiscal son los problemas muy parecidos. Bueno, la prioridad para nosotros es potenciar esa cooperación también sur-sur, no solo quedarnos en la norte-sur, que es como la apuesta histórica, pero hoy el sur tiene mucho que decir, tiene mucho que aprender entre sí de experiencias y es una de las prioridades. Así que ahí están desafíos. Este es el panel de los desafíos que tenemos en materia fiscal. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, como decías, hay desafíos, pero también hay algunas sugerencias, en especial en términos de privilegios fiscales y cómo revisarlos. Podemos dejarle en el chat algunos trabajos de la iniciativa sobre cómo cuestionar este enquistamiento de privilegios y con algunas acciones muy exitosas recientes, por ejemplo, de ASIF en Argentina para tratar de combatir esta doble vara respecto de qué contribuyente se dice toda la información y de quienes no se da ninguna información. Estamos llegando al final de la sesión, pero le dejo unos segundos a Dereye para que atienda las dos preguntas con las que estamos cerrando. Gracias. Okay, just towards thank you very much for the opportunity. Anyway, one thing I wanted to say is there is this global coalitions based on Southern solidarity. That is very important. It's about us standing together and working with others to global state. So this is in the process of making. Second thing I wanted to say is there is already South-South collaboration. The G77 is a caucus of UN-based negotiators of developing countries, 134 countries, all
countries from the Latin America and Caribbean members of this are working together. They supported the UN-based solution for international tax rules. This is one. There is already collaboration. There is a UN tax committee. After it became 12 northern and 13 developing countries, together 25. I'm always fascinated how the 13 members of the Global South work together to promote some of their common demands. There is already South-South collaboration. We have to support it. This Africa Group-led resolution would not have been possible without the support of LAC countries, which are also members of the G77. So it is about strengthening. But what I would like to emphasize is really, we cannot now ignore, there is domestic issues are very important, but there are two global processes on which we have to force our governments to take a decisive position. OECD process has to be made fail. The UN process has to be supported. I don't want it to be excluded from the Cartagena agenda. That is why I'm emphasizing it, because you cannot ignore it. They are meeting next week in Paris to develop a convention and force our countries to sign it. We have to say no. They are not going to sign it, but they are going to make us sign it. And you know that they make rules that work for us, but that don't work for them. We have to prevent this. We have to promote the UN process as well. So I will be in Cartagena, and I will shout alone if you don't support me. So thank you very much. Gracias. Bueno, con unos minutos de demora, lamentablemente no vamos a poder, responder algunas de las preguntas que quedaron en el chat de Rocío, María Regina, puntuales sobre algunas medidas y perspectivas que pueden haber quedado ausentes en las discusiones que llevaron esas medidas, pero les invitamos a seguir la conversación por redes, por los distintos mecanismos y documentos que van a lanzarse en el marco de Cartagena. Hay muchos desafíos, pero también hay muchas ideas que se estuvieron presentando, ¿sí? En términos de la importancia de conectar movimientos, muchos como el movimiento feminista está siguiendo este proceso y eso es alentador, de agendas temáticas, ¿sí? De financiamiento climático, de impuestos al patrimonio y la riqueza, de revisión de privilegios, que también están sobre la mesa, institucionales, ¿sí? El manifiesto que va a lanzar la sociedad civil, las recomendaciones a gobiernos, la plataforma que va a surgir de Cartagena, la necesidad de coordinar con el proceso de Naciones Unidas que acaba de mencionarse. Así que si bien los desafíos son grandes, las oportunidades existen y son muchas también, y esperamos aprovecharlas. Gracias de nuevo por el tiempo, perdón por los 4 minutos de retraso y espero que sigamos en contacto. Adiós. Adiós.